chat para que, empezando por sus apellidos, si son tan gentiles. Ok, vamos a arrancar de una vez para que ayer nosotros hicimos una pequeña introducción. Seguramente, nada más como manera de información, tengo entendido que los compañeros que estuvieron conmigo el día de ayer les hice una propuesta. Abigail, sí, dime, por favor. Abigail, está alzando la mano, por favor, Abigail. Dafne. No, maestra, una ¿No? disculpa, como que se perdió la plataforma. Ok. Bueno, comentaba yo que ya a través de sus compañeros que estuvieron conmigo ayer, les hice una propuesta de evaluación, nada más para efecto de que quede todo claro. Habíamos comentado que la evaluación quedaría conformada de la siguiente manera. La primera calificación, que fue los organizadores de contenidos sobre la Ley General de Bienes Nacionales, que ustedes ya me entregaron y que trabajaron en equipo, esa se tomaría como una primera calificación. La segunda calificación estaría conformada por el primer examen que quedó pendiente sobre la Ley General de Bienes Nacionales, y por lo que me comentaron sus compañeros ayer, llegamos a revisar hasta la pregunta 58. Hasta ahí vamos a preguntar y va a venir el examen, ¿ok? Bueno, ¿y cuándo va a ser? Bueno, de este viernes, o sea, de mañana en 8, sería el examen viernes 18 de junio, ¿ok? Y la tercera calificación estaría conformada, me dijeron que ustedes aceptaron que fuera un segundo examen. Así es, chicos, ¿me escucho? Yo quiero... Sí, profesora, así es. Buenos Perfecto. días. Buenos días, Valeria. Entonces, bueno, si así queda, entonces así será respetada la evaluación, y entonces partimos en relación, yo ya mandé al tablón, seguramente vieron, un cuestionario de la ley de expropiación, puesto que ayer habíamos comentado que la parte, estamos en el régimen patrimonial del Estado, hemos visto ya cómo la Constitución regula todos los bienes que integran el patrimonio del Estado federal, y bueno, de ahí partimos a la Ley General de Bienes Nacionales. Sí, Abigail, dime, por favor, Abigail, alzando la mano, por Maestra, favor. para aclarar, es que a Sí, nosotros no nos ha publicado el cuestionario, solo de, mandó el aviso que nos íbamos a conectar por Meet sí, a la ya hora de... está. Ya está. A ver, chécalo, Abigail, porque o Luis Daniel, cualquiera de los que están ahorita conmigo, por favor, chequen, porque sí, no sé qué pasó. Y fíjense que yo ayer terminé mi clase, le decía yo, comentaba con Luis Daniel, y subí el cuestionario, y resulta, sí, Luis Daniel, dígame, por favor, adelante. Bueno, lo tengo a la vista y sí está Sí abajo de la publicación justo que está. hice en la mañana. Ajá, a ver, Abigail, chécalo bien, por favor. Ya, maestra, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ese cuestionario tiene como finalidad, como siempre lo he dicho, más que nada el que ustedes se vean a revisar la ley, a leer la ley, a leer los artículos, para que puedan participar, obviamente, en la clase. Entonces, por eso ese cuestionario les pido, ahí les doy la indicación, que es para que lo resuelvan en forma individual en su cuaderno, y que conforme vamos nosotros dando la explicación, ustedes puedan ir participando también, aportando lo que consideren ustedes importante para complementar la explicación que yo estoy dando. Entonces, bueno, nosotros hicimos una revisión, voy a presentar mi pantalla para que ustedes tengan oportunidad de ver vamos, en este caso, la cuestión referente a la explicación de los cuadros que yo elaboré para poder, ¿cómo se llama? Este, revisarlos. Voy a checar eso porque como ya me cambiaron la plataforma, ajá, toda tu pantalla, ok, vamos aquí, voy para acá, ok, ya están viendo la pantalla, me dicen, por Sí, favor, profesor, sí se ve. ok, Sí, se ve. perfecto, bien, vamos a empezar, ¿quién me quiere de favor? Tenemos la ley de expropiación. En la ley de expropiación es importante ya tenerla para que vayamos viendo. En este caso es interesante que para poder ver todos estos procedimientos que vamos a ver enseguida, es interesante también señalar que una vez que ya vimos cómo está conformado el régimen patrimonial del Estado, ayer explicaba que son varias las formas que el Estado tiene para adquirir la propiedad privada. ¿En qué momento y por qué circunstancias puede el Estado eh, afectar la propiedad privada? Y entonces vamos a ver al final este cuadro que estoy presentando, elaborado por mí, es una forma de explicarles a ustedes más adelante
los diferentes procedimientos administrativos por los cuales el Estado puede afectar la propiedad privada. Tenemos el caso de la expropiación, el caso del decomiso, la requisa, los esquilmos y la nacionalización, que a veces nacionalización y expropiación se utilizan de una manera bastante similar. Entonces, sin embargo, aquí está este cuadro exponiendo las 5 procedimientos administrativos por medio del cual el Estado puede adquirir la propiedad privada, y son sus conceptos, está la legislación que aplica en cada uno de ellos, están las características de cada uno de estos procedimientos, están los procedimientos. Ahorita vamos a ver el procedimiento expropiatorio, que es el que empezamos ayer de alguna manera, de manera rápida, a explicar, pero vamos a ver los procedimientos. Y luego vamos a poner algunos ejemplos que en México son más relevantes de cada una de estas procedimientos o figuras de carácter administrativo. Y abajo pongo algunas imágenes, bueno, que son de alguna manera emblemáticas en relación a cualquiera de estos procedimientos administrativos. Entonces, este cuadro lo dejo al final porque cuando terminemos de ver expropiación nos iríamos a las otras figuras que nos van a permitir hacer con este cuadro poderlo explicar. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos entonces a ver, de acuerdo con su cuestionario, la primera pregunta que dice, ¿qué objeto persigue la ley de expropiación? Y enumerar, obviamente, las causas de utilidad pública. Entonces, esto lo encontramos en nuestro artículo primero de esta ley de expropiación. Pero también es importante decir que de dónde surge esa figura expropiación, y hemos visto cuando analizamos la relación que tiene el derecho administrativo con el derecho constitucional el semestre pasado, pues vimos que lo más importante para que el Estado, en particular uno de sus poderes, que es el Ejecutivo, pueda actuar, pueda obviamente operar, es necesario que los lineamientos, ¿verdad?, estén establecidos, o las directrices estén establecidas en la ley y sobre todo en la Constitución. Es la Constitución, la Carta Fundamental, que permite al Ejecutivo en particular el poder actuar y el poder afectar la propiedad privada. Y ayer revisábamos el artículo 27 constitucional, que en su párrafo segundo, si alguien tiene por ahí a la mano la Constitución, y me gustaría que me leyera este artículo 27 constitucional, que en su párrafo segundo nos habla precisamente cuándo y por qué debe darse la expropiación. ¿Quién me puede apoyar, por favor? ¿Sí? Yo, profesora. Por favor, adelante, compañera. Sí, están gentiles. Artículo 27, párrafo segundo. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Bien, entonces ahí estamos viendo que la expropiación, yo podría empezar a definir a la expropiación como un procedimiento totalmente unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque finalmente solo basta la voluntad de la autoridad administrativa que representa al Ejecutivo para afectar, obviamente, la propiedad privada. Pero ya la propia Constitución, en este artículo en particular, está especificando para que se pueda afectar la propiedad privada, tu autoridad primero se tiene que configurar que exista la causa de utilidad pública. Ahorita vamos a revisar ese apartado. Entonces, el primer requisito es que debe presentarse la causa de utilidad pública, y como segundo requisito para que se dé la expropiación, obviamente tiene que mediar una indemnización. Esto ustedes lo vieron en su materia. Cuando tú afectas una propiedad privada, ¿verdad?, te haces acreedor a la reparación del daño, ¿no? Y entonces la indemnización es el pago que el Ejecutivo, en este caso el Estado, debe pagar al particular dueño de ese bien o de ese bien o derecho, precisamente porque le está causando una merma, un daño a su patrimonio, y por lo tanto tiene que verse obligado a tener que resarcir, pagar precisamente por ese daño, por afectar la propiedad privada. Entonces, esos son dos requisitos muy puntuales que tiene la expropiación. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos, ya que estamos revisando esos puntos, nos tenemos que ir al artículo primero. ¿Qué objeto tiene la ley de expropiación?
y cuáles son las causas de utilidad pública. Entonces, por favor, quien me quiere apoyar leyendo precisamente este artículo primero. Por favor, adelante, quien quiera participar, si me ayudan, por favor. ¿Sí escuchó? Yo, profesora. A ver, ¿quién es yo, profesora? Fernando. Fernando, adelante, Fernando, si es tan gentil. Nos dice, artículo 1. La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. Ok, Se consideran causas de utilidad. Hasta ahí un momentito, por favor. Es importante entonces decir que la ley de expropiación persigue obviamente el interés general, el interés de todos los ciudadanos. Se hace prevalecer, no, obviamente es una relación de suprasubordinación porque yo, ciudadana, tengo que subordinarme a la voluntad de quién, de la autoridad. ¿Para qué? Para beneficiar el interés general. Y obviamente ese interés general se tiene que dar sobre todo para que se configure, en este caso, la causa de utilidad pública. Pero esta ley además de que debe siempre prevalecer la satisfacción del interés general, también va a establecer cuáles son los mecanismos, los procedimientos, las diferentes modalidades que puede tener la expropiación, pero también cómo se debe ejecutar, cómo se debe cumplir, obviamente, ese mandato constitucional para que la autoridad, obviamente, no violente los derechos del ciudadano. Esto es muy interesante. Ahora sí, compañeros, si es tan gentil, a apoyarme con la lectura de las, por favor. Dice, se consideran causas de utilidad pública 1. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público. Hasta ahí. 2. Hasta ahí. Vamos a ver con imágenes, muchachos, precisamente esto. Nos está diciendo que para conservar, para mantener un servicio público, cuando nosotros vemos el término servicio público, pues es toda actividad que realiza la autoridad en particular, que estamos dentro del derecho administrativo, pues la autoridad administrativa para satisfacer la gama de necesidades que tiene todos o que tenemos todos los ciudadanos. Las carreteras, por ejemplo, son vialidades, es un servicio público de comunicación para poder darse la movilidad. Así que conservar, mantener en buen estado estas carreteras, estas vialidades, es una de las causas de utilidad pública. Ayer comentaba yo que en un momento dado nosotros sabemos que estas carreteras pues cruzan muchas propiedad privada, por ejemplo, sobre todo ejidal. Entonces, ¿qué pasa si esa parte del cerro, ¿verdad?, se deslava y llega a afectar la carretera? Pues automáticamente a veces las autoridades tienen que hacer limpieza, tienen que retirar todos esos objetos, piedras, etcétera, que obstaculicen el tránsito, ¿verdad?, correcto de los vehículos. Y en muchas ocasiones tienen que afectar la propiedad colindante, que viene a ser propiedad privada, normalmente, como dije, ejidal. Entonces pueden incluso afectar unos kilómetros a los lados de la carretera. ¿Para qué? Para que esas rocas no lleguen de alguna manera en época de lluvia, etcétera, a caer sobre el asfalto y obviamente puedan causar accidentes. Entonces ahí puede haber una causa de utilidad pública para afectar, que está justificando que el Estado pueda afectar la propiedad privada de quien, de los ejidos, para poder obviamente evitar este tipo de obstrucciones en las carreteras públicas, ¿no? Entonces, el conservar, el mantener limpio todo esto puede llevar al Estado a tener que afectar propiedad privada para que estos obstáculos no lleguen a afectar ese servicio público. El ejemplo que estoy mencionando sería uno. La segunda, compañero, aquí está, por favor, si lo quiere leer, de su propio lab o su propia computadora, ahí está. La segunda fracción, compañero, por favor. Nos dice, la apertura, ampliación o alineamiento de las calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.
Perfecto. Es decir, nosotros sabemos que, bueno, el crecimiento de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis o megatrópolis como es la Ciudad de México y municipios conurbados con el Estado de México, pues va haciendo que cada vez las autoridades se vean obligadas a aperturar, ¿verdad? Muchas vialidades que pueden ser calzadas, que pueden ser puentes, que pueden ser caminos, túneles, etcétera, para que se pueda dar esa movilidad, ¿verdad? En estas megatrópolis. Entonces, bueno, ustedes son testigos del crecimiento que ha tenido nuestra ciudad y que automáticamente ahí vemos en estas imágenes, vemos que estas vialidades, puentes, caminos, túneles, etcétera, pues hacen que la autoridad tenga que afectar la propiedad privada para hacer, obviamente, la construcción de estas vialidades que permitan, obviamente, una correcta movilidad de vehículos y obviamente de los propios ciudadanos. Ahí estamos viendo estos ejemplos, estas imágenes que permitiendo de alguna manera ejemplificar cuando el Estado puede afectar la propiedad privada para construir, para ampliar precisamente estas vialidades. Calzada de Guadalupe, bueno, en su momento, en aquellos momentos históricos, bueno, fue creada y se tuvo que afectar varias propiedad privada para que se creara esta vialidad que ya hoy en día pues ya tiene un buen tiempo de haberse obviamente realizado. Vamos con la fracción tercera. Si hasta aquí no hay una pregunta, bueno, nos vamos con la fracción tercera. Compañero, por favor, adelante. Nos dice, el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo. Bien, ustedes saben que cuando habla, por ejemplo, del embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones, pues es una labor precisamente de toda la autoridad administrativa, y no se diga no solamente a nivel federal, sino también a nivel municipal, en los 3 niveles de gobierno, es una necesidad de que haya estas obras que tengan como finalidad ese saneamiento, esa limpieza, ese embellecimiento. Debemos tomar en cuenta que México es un país a nivel internacional muy atractivo para el turismo, sobre todo internacional, ¿ok? Y lo que ahora pues se ha dado llamar por los pueblos mágicos es precisamente darle ese embellecimiento a esas poblaciones con la finalidad de atraer, obviamente, turismo, no solamente extranjero, también nacional, porque nosotros los mexicanos, pues antes de conocer otros países bellos, pues debemos conocer el nuestro. Y precisamente en esa situación de embellecimiento, de ampliación y saneamiento, pues las autoridades pueden afectar propiedad privada y la propia ley de expropiación, que es una ley reglamentaria que surge del apartado del párrafo segundo del artículo 27 constitucional, está dando facultades al gobierno para que pueda, si en ese embellecimiento tiene que afectar propiedad privada, lo puede hacer porque esta sería una causa de utilidad pública, ¿sí? Y no solamente poblaciones, sino también puertos. Y aquí vemos imágenes donde estamos viendo panoramas importantes de nuestro país, embellecimiento de puertos, ¿verdad? Y construcción de hospitales, como lo dice aquí la fracción segunda de este artículo primero, construcción de escuelas, parques, jardines, porque nosotros sabemos que todos estos son obras públicas que van destinadas precisamente a satisfacer un interés público, ¿verdad? Un interés colectivo, y bueno, tengo que afectar la propiedad, tu terreno, etcétera, porque es una obra pública que a futuro va a satisfacer una necesidad que es educación, que es salud, que es esparcimiento en la construcción de los parques, ¿verdad? Que hoy en día pues vemos que cada vez pues la arquitectura y las formas de concebir los parques inteligentes, como ahora se les hace llamar, para poder embellecer y para que todas las personas tengamos esa parte de esparcimiento, que también es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Crear campos deportivos o construir
pues, importante, y sobre todo en México, con una cultura que, aunque a veces los mexicanos no les gusta mucho hacer el deporte, sí les encanta definitivamente ver sobre todo el fútbol, que es el fútbol soccer, el que más les gusta en nuestra cultura mexicana. Los campos de aterrizaje, como hoy en día vemos que también estamos hablando de Santa Lucía, en el Estado de México, también son de alguna forma, ¿verdad?, estas obras públicas que van a prestar obviamente, o a satisfacer una necesidad, y es un servicio público. Entonces es interesante esto, porque también construir oficinas del gobierno federal, pues automáticamente, pues también a través de estas oficinas se hacen trámites y también prestan un servicio de beneficio colectivo. Ahí estamos viendo estas imágenes que me permiten de alguna manera ejemplificar o ilustrar lo que nos dice estas fracciones del artículo primero de nuestra ley de expropiación. Ahora sí, compañero, fracción tercera bis, por favor. Nos dice, la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. Uh-huh. Es importante entender que cuando se construyen obras de infraestructura, como es una presa, como es el caso también de carreteras, que ya lo vimos anteriormente, en el caso de cuestiones de aterrizaje, como son definitivamente aeropuertos públicos. En este caso estamos hablando de obras de infraestructura pública que el Estado tiene la obligación de construir para dar ese servicio público. Y también cuando otorga una concesión, ¿verdad? Y la concesión es darle a un particular, sea persona física o moral, el derecho a poder explotar o hacer uso de un bien del cual es titular el Estado. También es cierto que a veces de esos bienes que el concesionario llega a obtener, también el Estado puede apropiarse porque sea una causa que beneficia a la colectividad, ¿sí? Y en ocasiones vemos que cuando se extraen del subsuelo algunos recursos naturales, pues se llega a afectar la propiedad privada. Y entonces, pues, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues indemnizar a la persona que está al lado. ¿Por qué? Porque le está causando un daño. Entonces, ¿qué hace el Estado? Mejor expropio esa zona continuamente te esté causando y te tenga que estar pagando cada vez que el concesionario te esté afectando tu propiedad privada. Es mejor que marque una zona importante para que si la persona que está operando o está extrayendo no afecte la propiedad privada. Es una causa de utilidad pública a partir de la cual yo puedo, obviamente, expropiar esa zona para que no se te esté afectando de manera permanente. Entonces, ahí estamos viendo que toda la construcción de estas obras de hidráulicas, terrestres, aéreas, etcétera, bueno, son causas de utilidad pública donde se afecta precisamente la propiedad privada. Y ahí estamos viendo precisamente estas imágenes que me permiten también ilustrar lo que nos dice esta fracción 3 bis. Fracción cuarta, compañero, por favor, si es tan gentil. Compañerito, ya no sé, ya se me durmió. Fracción Nos cuarta. dice la fracción cuarta. Ajá. Sí, Dice, adelante. la conservación, Sí. dice, la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional. Bueno, yo creo que algo interesante y de lo cual nos debemos sentir orgullosos es precisamente no solo de los recursos naturales que tiene nuestro territorio nacional, sino también de nuestros monumentos, zonas arqueológicas que son representativas, obviamente, de nuestra cultura. Entonces aquí tenemos una cosa muy importante. A veces cuando estamos hablando de la expropiación, casi siempre vemos, o nuestra idea es, se pueden expropiar bienes inmuebles. Hoy estamos viendo cómo en la fracción cuarta también nos puntualiza que no solamente bienes inmuebles, sino también bienes muebles, como son objetos de arte, ¿verdad? Como son monumentos, incluso esculturas, pinturas, que son de algunos personajes importantes de nuestra
de nuestros pintores, de nuestros arquitectos, etcétera, y que son emblemáticos de nuestra historia y nuestro devenir histórico, bueno, pues entonces también se llegan a expropiar. La casa, por ejemplo, de Diego Rivera, de varios personajes, ¿verdad?, importantes, pues a veces se llegan a expropiar porque sí se llegan a convertir en qué, por ejemplo, Frida Kahlo, que también se expropia su casa y se convierte en un museo precisamente para destacar la importancia del personaje que es importante en nuestra cultura y también de las obras de arte, ¿verdad?, que deja esta persona, ¿verdad?, en nuestra cultura. Entonces, ahí estamos viendo básicamente que la conservación de estos lugares panorámicos, que ya lo habíamos visto en la primera fracción, un poco reiterativo, pero también amplía diciendo antigüedades y objeto de arte. Entonces vemos incluso algunos miradores. En México es importante que cuando vamos a provincia vayamos a esas áreas de mirador donde se ve toda la cuestión panorámica de esa población, y son hermosos esos miradores. Entonces, cuando se construyen esos miradores, etcétera, pues se llega a afectar propiedad privada. Entonces ahí dice, es una causa de utilidad pública para poder darle, obviamente, una situación de importancia, de relevancia y de una visión general de la población. Aquí pongo algunos ejemplos, precisamente objetos de arte, que ya decíamos anteriormente, antigüedades que pueden ser propiedades de pintores relevantes de nuestro país para automáticamente el Estado poderlos montar en un museo y poderlos obviamente darle publicidad a todas las personas. Entonces, todos estos bajajes, digamos, históricos, arqueológicos, etcétera, artísticos, forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y por eso también hay una ley federal de monumentos, zonas arqueológicas, históricas y artísticas, donde hoy la Secretaría de Cultura pues tiene, ¿verdad?, inmersa esa parte importante de tener obviamente que rescatar si ese vestigio histórico, antropológico o artístico está en manos de particulares, puede obviamente expropiarlos para integrarlos al patrimonio del gobierno. En este caso, pues estamos hablando del gobierno federal, porque pues todos los vestigios históricos, artísticos o arqueológicos son obviamente competencia administrativa del ámbito federal. Entonces, por ejemplo, vemos las zonas arqueológicas de San Juan Teotihuacán, que muchos de ustedes jóvenes les encanta ir, ¿verdad?, de esparcimiento. Y bueno, muchas de estas zonas arqueológicas antes estaban obviamente ocultas, ¿no? Pasa con el centro histórico de la Ciudad de México, que apenas hace poco llovió una granizada horrible y el tapango que cubría esa parte arqueológica de esa zona, pues se afectó. Pero esa zona arqueológica se descubrió a raíz precisamente de que se empezaron a hacer las excavaciones para la primera línea del metro en México. Y cuando se estaba haciendo las excavaciones fue cuando se encontró la zona arqueológica y arriba de esa zona pues estaba la construcción, edificios que eran de propiedad privada y tuvo que expropiarse para rescatar la zona esta arqueológica y obviamente se diera a conocimiento de todos los ciudadanos. Entonces, ahí estamos viendo, obviamente, que todo esto que permite, de acuerdo con lo que estamos revisando, autoriza, faculta a las autoridades a que puedan, obviamente, hacer esa afectación de la propiedad privada, obviamente, pero mediante una indemnización. Es lo que está señalando esta fracción. También todas estas digamos, estatuas, ¿verdad?, que son construidas por algunos escultores, etcétera, también en ocasiones, si están en propiedad privada, pueden de alguna manera expropiarse para reintegrarla en ese bajaje histórico y cultural de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo algunos ejemplos de esas esculturas más importantes, emblemáticas de nuestro país, pero que en este caso, pues, están obviamente en lugares públicos, pero si estuvieran en lugares o propiedad privada o fueran de particulares, pues automáticamente ahí el Estado dice faculto al gobierno para que pueda expropiarse esa escultura, ¿verdad?,
para que sea obviamente colocada y formar parte, bueno, colocada en un lugar público para que todo lo podamos, pues ahora sí que admirar y apreciar, pero también obviamente forma parte de los bienes muebles, patrimonio del Estado. Fracción quinta, compañero, por favor, si es tan gentil. Nos dice, la satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores, el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones o otras calamidades públicas. Importante esto, y vuelvo nuevamente a decir porque aquí hablamos también de bienes muebles, no solamente en épocas de guerra, sino también cuando vivimos cuestiones de inundaciones, desastres por temblores, ¿verdad? O incendios que hoy en día con el calentamiento global cada vez vemos que en época de calor, pues muchas zonas que son boscosas, pues de alguna manera empiezan a incendiarse por el calor, etcétera, y bueno, provoca causas, daños a todas aquellas poblaciones que se encuentran pues cercanas a estos lugares. Y entonces la propia ley general la ley, perdón, de expropiación marca de una manera muy puntual que también se podrán expropiar todos aquellos víveres, artículos de consumo, ¿verdad? Que tienen algunos establecimientos, pues, públicos, bueno, en establecimientos de particulares que venden estos artículos, se pueden expropiar básicamente para poder satisfacer, obviamente, esa necesidad o esa emergencia. Y hoy en día, pues vemos en la cuestión de la pandemia que vivimos, si hubieran algunos medicamentos que estuvieran bueno, de los cuales son propietarios algunos laboratorios, podrían obviamente expropiarse para poder automáticamente darlos al servicio, ¿verdad? Y beneficios de aquellas personas que en un momento dado están bajo los síntomas de esta pandemia. Entonces es interesante ver que no solamente en cuestiones de desastre, sino cuestiones también como la que estamos viviendo, puede el Estado actuar y quitar esos víveres, esos medicamentos de la propiedad privada e integrarla para el Estado con el objeto de poderla destinar a la satisfacción de necesidades urgentes o emergentes. Y no solamente de personas, sino también de animales. De epizootia son casos cuando afectan enfermedades a los animales y también en este caso, sí, pues sabemos que nosotros consumimos carne y que automáticamente los ganadores, ¿cómo se llama? Todos aquellos que se dedican, los destinados a estar teniendo ganado, pues automáticamente en este caso tienen que estar, pues tener a sus animales en buen estado, ya que la Secretaría de Salud pues hace una supervisión automáticamente de esto, ¿no? Entonces los víveres también, como lo dije anteriormente y recapitulo un poco, pues los víveres pueden obviamente expropiarse a estos almacenes de autoservicio para poder darlos para satisfacer la necesidad de las personas que estén en cuestiones de emergencia. Los medicamentos para que no se propaguen las pandemias también pueden obviamente expropiarse para dar un beneficio de carácter colectivo. Y también las cuestiones de poder limpiar o sanear aquellas zonas para no contagios, si esos químicos se requieren y son propiedad de particulares, también podrían expropiarse. La epizootia, como dije hace un momento, todos aquellos que se dedican a tener ganado, sí tendrán obviamente la finalidad de que también esos medicamentos que estén en propiedad de laboratorios particulares puedan definitivamente expropiarse para poder satisfacer y que no haya una situación de muertes de animales, porque recuerden que es importante que el abastecimiento de esta carne para la alimentación de los mexicanos. Entonces, ahí estamos viendo cómo entra obviamente la situación de la
expropiación, ¿sí? Entonces la ganadería pues es una actividad muy importante para cuestiones de manejo de la carne de animales de cualquier tipo y aprovechamiento para satisfacción de necesidad. Y los ganaderos que se dedican obviamente a esta actividad económica pues automáticamente podrán pedir que el Estado pueda expropiar esos químicos, esos medicamentos para evitar las muertes, ¿verdad? O enfermedades en animales que se dedican a la cuestión de la ganadería. Entonces, las plagas también que pueden afectar plantíos, ¿verdad? Que también son importantes, cultivo de diferente tipo de alimento, también puede darse la misma situación que con el ganado, esos medicamentos o esos químicos podrían ser expropiados para ser destinados en beneficio de la colectividad. Lo que pasa en los incendios, también encontramos que en muchas ocasiones esas zonas forestales no son propiedad del Estado, son propiedad particular y que en automático, pues los químicos que se utilizan no solamente por vía terrestre, sino por vía aérea, ¿verdad? Con helicópteros vemos cómo se arrojan todos estos químicos con la finalidad, ni siquiera es agua, son químicos especiales para evitar la propagación del fuego. Entonces, estos químicos son a lo que se está refiriendo, que para evitar este tipo de catástrofes, el gobierno federal tendrá toda la facultad, obviamente, para poderse apropiar de esos medicamentos, de esos químicos, de esas sustancias y poderlas destinar para el servicio de la colectividad. Y ahí estamos viendo también una causa de utilidad pública. Como pueden darse cuenta de manera particular, aquí estamos diciendo o estamos encontrando que la ley de expropiación no está definiendo que es una causa de utilidad pública, pero en sus diferentes fracciones nos está poniendo ejemplos, sí, sobre cuáles son estas situaciones de utilidad pública en la cual sí puede actuar el gobierno para poder afectar la propiedad privada. Fracción sexta, compañero, por favor. Adelante. Dice, los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública. Bueno, yo creo que también es importante estar viendo que una parte que también tiene el gobierno, sobre todo federal, es resguardar, ¿verdad?, la paz pública a nivel nacional, ¿verdad? Y por lo tanto, los medios que utiliza para el Estado a través de todo su equipo, ejército, ¿verdad?, Marina, Guardia Nacional, que ahora se crea, pues automáticamente todo este cuerpo, ¿verdad?, de la defensa nacional requiere de un equipo y adquirir, obviamente, este tipo de bienes que ellos tienen que utilizar para garantizar la paz pública, si está en manos en un momento dado de quién, de particulares, pues entonces el Estado podrá expropiarlos. En casos de guerra, el que se pueda la persona, ciertos alimentos utilizarlos, ciertos medicamentos utilizarlos, porque hay muerte no solamente de la defensa nacional, sino también de particulares, pues podrá también echar mano de la figura de la expropiación. Entonces, todo el equipo que requiera la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, y que en un momento dado esté en manos de particulares y se requiera básicamente para hacer frente a esa emergencia, a esa situación de inseguridad, la ley le está dando facultades al gobierno para que las pueda expropiar y el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional pueda hacerlos, pueda utilizarlos, ¿verdad?, en beneficio de garantizar esa reinar en el país. Ahí estamos hablando otro ejemplo. La fracción séptima, por favor, compañero, adelante. Nos dice, la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación. Es importante ver que desgraciadamente el ser humano, pues desde el punto de vista biológico, es considerado un animal racional, pero animal, ¿ok? Y al ser un animal racional biológicamente hablando, hasta pareciera que no fuera racional porque destruye, estamos destruyendo nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y hoy la naturaleza nos pasa la factura, porque la naturaleza es un ser vivo y como ser vivo, pues lo estamos afectando y ahí están las consecuencias que estamos viviendo hoy en día cuando ya todos los ríos, las aguas, las tierras fértiles, ¿verdad?, se están totalmente extinguiendo.
y vemos que algunos plantíos de árboles, etcétera, se talan de manera clandestina, ¿verdad? Se contamina el aire, el oxígeno, etcétera. Y entonces ahí estamos viendo que si tú, Estado, puedes quitar la propiedad privada a esas personas que están destruyendo ese recurso natural, pues lo puedes hacer para obviamente beneficiar a la colectividad. Entonces, hoy en día es también un delito la tala de árboles de manera clandestina y automáticamente el gobierno, la propia ley de expropiación, que es, como lo dije hace un momento, reglamentaria del artículo 27, párrafo segundo, pues está dando esa facultad a la autoridad, sobre todo gobierno federal, para que pueda conservar, sí, el saneamiento, la limpieza de esas aguas, de esos ríos y de esas zonas, ¿verdad? Boscosas, pues que son el oxígeno con el cual nosotros vivimos. Entonces está diciendo obviamente la Constitución que lo puede hacer. Y ahí estamos viendo resguardar nuestro entorno natural y el Estado puede quitar la propiedad privada a particulares. Vámonos a la fracción octava, por favor. Octava, compañerito, adelante. Nos dice, la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general o de una clase en particular. Es interesante ver que también en nuestra Constitución hay un artículo que habla de que en México están prohibidos los monopolios. Monopolizar significa acaparar algún producto, algún tipo de bien que solamente tú, empresa, persona física o moral, solamente puedas manipular y encarezcas obviamente el precio de ese bien. Automáticamente esto hace que no pueda cualquier persona de cualquier situación económica accesar a ese producto. Entonces, para evitar esta cuestión, la COFESE, que es un organismo regulador, obviamente, que hace o que evita y que estudia esta situación de que no se acapare un producto en una sola mano. Y evitar ese acaparamiento es precisamente para que haya una justa distribución de esa riqueza. Y automáticamente aquellas que tengan el acaparamiento de cualquier producto o servicio, no solamente producto, sino también servicio, automáticamente el Estado tendrá que intervenir y tendrá que hacer la expropiación, ¿sí? En el caso particular, por ejemplo, Telmex en un momento dado es un servicio público que estuvo en manos también del Estado, ¿verdad? Hoy es de particulares. ¿Por qué? Porque de alguna manera estábamos viendo que cuando hubo particulares, pues Telmex pues nada más era como que el precio estaba tan elevado que no muchas personas tenían acceso al servicio. Tuvo que el Estado comprar y en este caso a llegarse de esta empresa, Telmex, y mucho tiempo Telmex fue una paraestatal y automáticamente el precio de este servicio bajó y por eso muchas personas fueron accesibles a este servicio. Hoy en día Telmex ya es una empresa privada, pero ya tiene competencia, ya hay otras empresas que prestan el mismo servicio telefónico, de telefonía fija, móvil, incluso cuestiones de televisión abierta y cerrada, etcétera, 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 que ustedes saben mejor que yo, y que automáticamente ahí estamos viendo la ventaja que tiene el hecho de que no se acapare el manejo de un producto o de un servicio en unas cuantas manos para que haya una justa distribución de la riqueza. Entonces el Estado tiene facultades cuando detecta a través de este organismo administrativo precisamente que se están acaparando un producto, ¿verdad? O un servicio en unas cuantas manos y está encareciendo el precio del producto o la tarifa de ese servicio, automáticamente podrá darse la expropiación. Ok, la siguiente fracción novena, compañero, por favor. Nos dice, la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad. Ok, entonces es importante también ver que no solamente yo tengo que evitar la cuestión del acaparamiento, como lo decía anteriormente, de un producto o de un servicio, sino también si esa empresa, aun cuando sea de un particular, ¿verdad? Yo la puedo asumir como Estado para que lo que produce esa empresa o lo que presta el servicio esa empresa, yo lo pueda hacer llegar a todos los niveles económicos de la población,
podré entonces expropiar. El petróleo fue un caso que en el periodo, obviamente, de Lázaro Cárdenas estaba en manos de particulares y automáticamente el Estado tuvo que verse obligado a tener que hacer esa expropiación. Más adelante tendríamos que ver por qué se hace una diferencia entre el término expropiación y nacionalización, que de alguna forma en aquel tiempo se habló de expropiación cuando debió de haberse hablado de nacionalizar. Es cuando se afecta la propiedad de empresas productivas, de medios de producción con fines de interés colectivo, pero ya lo veremos más adelante. Pero aquí ya lo está mencionando, obviamente, la fracción que acabamos de leer. Bien, entonces ahí estaríamos mencionando cuáles son estos fracciones que nos marca nuestra propia ley de expropiación en su fracción, su artículo primero, cuando nos está hablando precisamente de cuáles son de utilidad pública. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Por favor, escucho. Oiga, maestra, ¿y qué pasa cuando... Sí, adelante, por favor. Sí. ¿Qué pasa cuando digamos, un negocio, cuando explotan el agua, beneficia a algunas cuantas personas por los trabajos, pero perjudica a otras porque pues le quitan el agua a una comunidad? ¿Ahí qué pasa? Ok, bueno, es importante que independientemente de que en muchas ocasiones, recuerden que los ríos, lagos, lagunas y demás deben ser normalmente propiedad del Estado. Sin embargo, si alguna de estas, de estos recursos naturales que pueda darse cuando se afecta, y dice usted, se le da el aprovechamiento a ciertas personas, si se les perjudica a otras, se tendría que hacer una obra pública para que ese río, ese lago, esa laguna que está satisfaciendo necesidades de un solo grupo de personas pueda también ser aprovechada hacia otra. Entonces puede de alguna manera hacer que esas comunidades, sobre todo agrícolas, porque cuando son normalmente terrenos agrícolas, pues automáticamente tengan que estar la situación de que puedan ser de beneficio para todos. No puede nada más decirse, yo nada más lo voy a enfocar a cierto sector. No. El Estado tiene que ver la posibilidad de poder hacerlo, obviamente, a todas las personas que deben estar dentro de ese beneficio. Así yo lo vería, que automáticamente las personas que no se vieran beneficiadas tendrían que hacer un escrito pidiendo a la Secretaría, sobre todo del Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, precisamente esa posibilidad de que esas aguas que solamente están beneficiando a un sector, se tengan, obviamente, obras hidráulicas, ductos, para que esa agua que está acumulada en un solo lugar pueda verse aprovechada por otros sectores. Eso sería lo más correcto que debería de hacerse. ¿Sí, compañero? Sí, muchas gracias, maestro. De nada. Ok, a ver, compañero Luis Daniel, perdón, no lo había visto, Luis Daniel, por favor, adelante. Sí. Bueno, mi pregunta va encaminada respecto a las fracciones que vimos. Sí. Entonces, entiendo que la expropiación también es sobre bienes muebles. Sí, así es. Esto también es importante porque lo dice la propia fracción de la ley de expropiación cuando está mencionando que también pueden afectarse automáticamente todos aquellos vestigios históricos, como dice, antigüedades, objetos de arte, ¿verdad? Que son cosas, ¿verdad? Y las cosas que se consideren como características notables de nuestra cultura nacional, ahí estamos hablando de bienes muebles, y no me digan que son bienes inmuebles, porque pinturas, ¿verdad? Esculturas, obras de arte, etcétera, algunas, pues obviamente son bienes muebles porque, como nos lo dice el propio derecho civil, ¿verdad? Son aquellos que puedo trasladar de un lugar a otros, son bienes muebles y automáticamente, pero tienen una característica muy sui generis, que
son representativos de la historia, de la cultura, del arte de México. No nada más es porque voy a, digamos, yo pueda tener aquí en mi casa, no sé, un mueble, ¿verdad? No sé, de mucho tiempo, pero no es considerado parte histórica ni nada por el estilo, pues no puede venir la autoridad y expropiarme ese mueble, por muy importante que sea, que muy tallado que esté, pero si no tiene una representatividad cultural, histórica o artística, pues automáticamente justifica la causa de utilidad pública. Sin embargo, también más adelante, Luis, en la pregunta que usted me está formulando, se habla de los alimentos, ¿verdad? E incluso cuando en épocas de desastre, en épocas de guerra, puede el Estado, obviamente, quitar la propiedad de esos víveres, de esos alimentos, bueno, obviamente, alimentos, medicamentos, material quirúrgico, para poder destinarlo a esa situación de utilidad pública, ¿no? Entonces, la misma Constitución lo está diciendo, no solamente las personas, sino también en el caso particular de ¿qué? De los animales, cuando lo vimos hace un momento, que hay medicamentos que son destinados para evitar enfermedades en los animales, etcétera, pues también se le da facultades al gobierno para que pueda expropiar esos medicamentos o esas sustancias en pro de evitar las muertes de animales. Entonces, aquí tenemos que ser enfáticas que la expropiación no solamente incide en bienes inmuebles, sino también en bienes muebles. El caso particular, pero ya fíjense bien, bienes muebles siempre y cuando tengan, obviamente, la finalidad, la satisfacción de una necesidad. Es decir, yo no puedo ir a expropiarle a Walmart alimentos si ahorita no hay una situación de urgencia o de emergencia, ¿verdad? Y nada más porque se me entró, yo voy a expropiarle a Walmart los víveres. No, tiene que haber una situación que esté justificando precisamente esa intervención que la misma ley le está dando al gobierno. Tú puedes afectar esto porque hay esa emergencia, esa necesidad. Ahorita yo puse el ejemplo de la pandemia, si vino un laboratorio que en México produjera un medicamento para poder medianamente evitar que las personas puedan estar en peligro de muerte en cuestión de este coronavirus, y lo puede hacer, sí lo puede hacer porque la misma ley lo está diciendo, ¿verdad? Para evitar cuestiones de epidemias, episodias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estoy siendo enfática, no en cualquier momento, sino circunstancias específicas. Luis, no sé si contesté. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, tenía la idea de que recaía sobre inmuebles, pero sí, es real que incluso sobre consumibles como son los alimentos. No sé exactamente, si. Muchas exactamente. Gracias. Sí, sobre todo porque por eso yo fui enfática cuando yo les dije que era importante ver esa circunstancia, porque si no los alumnos, pues obviamente, y precisamente en el cuadro que tengo comparativo más adelante, nos vamos a dar cuenta precisamente de esta circunstancia. Y esa circunstancia es porque a veces pensamos que la expropiación, una casa, expropiación, un terreno, ¿verdad? Y no, ya estamos dándonos cuenta en la lectura de las fracciones que nos acabamos de leer del artículo primero de esta ley que estamos comentando, pues que no nada más son bienes inmuebles, que sino son bienes que muebles, pero está siendo enfática también la misma ley. Dice, no en cualquier momento, espérate, ¿verdad? En ciertas circunstancias específicas que justifiquen que yo, Estado, pueda intervenir, no de manera caprichosa ni arbitraria. Recuerden que siempre yo, autoridad, debo conducirme, ¿verdad?, bajo el principio de legalidad. Que la ley me lo permita, debo actuar de manera honesta, responsable, ¿verdad?, y siempre haciendo prevalecer el interés público por encima del interés. Debemos de ser enfáticos en esta cuestión de expropiación. Ok, chicos, entonces, por favor, contesten el cuestionario. No es para mandar a nadie, es para que lo contesten en su cuadernito y para que tengamos oportunidad ya mañana, porque ya me está comiendo el tiempo, tengo que dar a la otra clase, y por lo tanto les pido, por favor, una lectura, una comprensión de lectura, no nada más léele por encimita. A ver, vamos a tratar de comprender y subrayar partes del artículo, porque también se vale que cuando yo estoy leyendo y en un momento dado yo ahí no le entiendo qué es lo que me dice, bueno, pues preguntémoslo en la clase. Entonces, quedamos con esa pequeña actividad, jovencitos, para que obviamente lo hagan y mañana
nos arrancamos con los cuadros que ya tengo sobre la cuestión del desglose de todo el procedimiento expropiatorio. ¿Alguna pregunta, sí, chicos, por favor? ¿Soy todo oídos? No, profesora, muchas gracias. Muy bien. Yo tenía una duda, profesora. Sí, adelante, caminante, por favor. Bueno, usted estaba mencionando que se podía expropiar en el caso de un medicamento por una pandemia o un suceso así. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias al entrar en conflicto con la comunidad internacional? Supongamos ahorita con el COVID, Sí. Tengo entendido pues que hasta ahora ningún país pues lo ha hecho, digo, la mayoría de los laboratorios están en los del primer mundo, pero ¿qué pasaría si estuviera aquí no sé, una AstraZeneca, un Pfizer? Y pues México... Bueno, hay que tomar en cuenta, Eri, que algunos laboratorios sí son nacionales y otros son extranjeros, pero si ese laboratorio extranjero obviamente tuviera esa circunstancia que usted me plantea, pues recuerden que también es importante la jerarquía de las leyes, ¿no? Y ver si esos tratados internacionales entran en conflictos, obviamente, con nuestras leyes de tipo federal, porque la ley de expropiación, ojo, es de competencia federal, Eric. Y entonces ahí estaríamos viendo si hay convenios de México con ese laboratorio, del país de origen que es ese laboratorio, para checar obviamente la situación de aplicación de las leyes que entren en conflicto en ese momento, en ese planteamiento que usted me está haciendo. Sí, para poder determinar cuál debe prevalecer, si la aplicación del tratado internacional o en su defecto el caso particular de la expropiación. Pero suponiendo sin conceder que el laboratorio fuera nacional, entonces ahí sí aplicaría completamente la hipótesis que estamos mencionando relacionado con que pudiera expropiar el gobierno federal al laboratorio el medicamento para poderlo obviamente aplicar. ¿Sí, Eric? Muchas gracias. De nada, jovencito. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Escucho? Yo nada más quería preguntarles si me puede permitir unos minutos al final que se retiren mis compañeros. Ah, sí, Daniela, adelante si quieren. Ya, chicos, no los corremos, pero mañana nos vemos. Les agradezco su atención y por favor les pido que les digan a sus compañeros que se agreguen. Miren, independientemente de que yo no me quiero pronunciar ni decir nada, debo decirles, muchachos, que busquen la manera de darse ustedes, pues obviamente, el hecho de no salir perjudicados. Es por mi parte todo y los veo primeramente Dios el día de mañana. Gracias, jovencitos bellos. Hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta luego.